Uno de los rasgos distintivos de esta campaña en el Distrito Federal, pero en general en todo el país, particularmente aquí, ha sido el fuerte enfrentamiento que ha vivido la competencia electoral entre el PRD y su escisión Morena. Estos dos partidos pelean en casi todas las delegaciones del Distrito Federal el voto y la gran pregunta hacia adelante es de qué manera esta división de la izquierda que se produjo en los últimos años va a impactar en la generación de nuevos equilibrios o en un nuevo mapa político dentro del Distrito Federal. Gracias por estar con nosotros, estamos en Opiniones Encontradas, soy José Buendía. Gracias por estar en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos rápido a ver algunos datos y regresamos aquí a tener nuestro debate de hoy sobre este tema con dos candidatas a delegaciones del Distrito Federal, una del PRD y la otra de Morena. La confrontación entre el PRD y su escisión de Morena sube de tono en la ciudad con denuncias y advertencias directas al gobierno de la capital de mantenerse lejos de los comicios. Sus dos veces ex candidato presidencial y líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, abandonó el trato cuidadoso que había dado hasta ahora al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera para emplazarlo a evitar desviaciones de recursos a la elección. El gobierno de la ciudad ofreció hace un par de semanas detener los programas sociales en la capital hasta después de la elección para evitar su uso electoral, aunque el presidente del PRI dijo esta semana que Mancera no había cumplido. En particular, Morena acusa al exsecretario de gobierno Héctor Serrano de orquestar campañas a favor del PRD y poner en riesgo una elección en la que los PRDistas podrían perder el control hegemónico de la ciudad de las últimas 2 décadas. ¿Qué está en juego en la confrontación PRD-Morena? ¿Cómo convivirían si, como señalan algunas encuestas, tendrán que dividir el poder en la capital, aunque el PRD se mantenga como la mayor fuerza? ¿La elección en el DF se decidirá en los tribunales? Posiciones. Número 1. López Obrador lanzó un último llamado al jefe de gobierno para que pusiera orden de cara a los comicios de este 7 de junio. Aprovecho aquí en Tlalpan para hacer un último llamado a Miguel Ángel Mancera para que en estos días ponga orden y se evite la compra del voto, porque si hay fraude electoral en el Distrito Federal, desde luego que no vamos a aceptar los resultados y vamos a denunciar y vamos a enfrentar a los defraudadores, declaró. Número 2. El dirigente del PRD-DF, Raúl Flores, prometió que llenarán la Plaza de la Constitución en el cierre del próximo domingo, con simpatizantes que apoyan a sus candidatos a puestas de elección popular, que en otras épocas ocupó López Obrador. Número 3. El jefe de gobierno rechazó las acusaciones de López Obrador al señalar que sus declaraciones es el interés de un político. Yo estoy concentrado en el interés público. Estamos con Opiniones Encontradas, muchas gracias, Dione Anguiano, candidata del PRD a Iztapalapa, por estar aquí con nosotros. Buenas tardes a ti. No, gracias, muchas gracias. Berta Luján, candidata de Morena a la delegación Coyoacán, muchas gracias a las dos por estar con nosotros y vamos a entrarles, si quieren, directo. Por invitarnos, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, vamos a entrarle directamente al tema. La verdad es que en los últimos días la campaña ha subido de tono, especialmente por las denuncias y el cruce de, digamos, acusaciones y señalamientos que ha habido entre Morena y el PRD. Digamos que en un principio se había tratado más o menos de mantener bastante, digamos, civilizado el debate y hasta había deferencias de parte de los líderes de ambos partidos entre ellos. Me imagino que pensando en el día después de las elecciones donde tendrán que convivir, pero en los últimos días y sobre todo de cara al cierre de las campañas, digamos que la temperatura política en la ciudad ha subido. Dione, empiezo contigo. Dime así en 2 o 3 palabras, ¿cuál es la principal diferencia de proyecto de ciudad que tienen ustedes con Morena? Bueno, una parte es reconocer lo que se ha hecho en el gobierno perredista. Este es un gobierno perredista de 18 años, donde los compañeros efectivamente participaron en este proyecto y hoy nosotros creemos que todavía es viable el PRD. Esa es la principal discusión. Nosotros creemos que el Partido de la Revolución Democrática sigue atendiendo las necesidades de la gente. Sigue siendo un partido de izquierda y sigue siendo un partido reconocido en la Ciudad de México. Sigue atendiendo las necesidades de la población y es viable. Esas son las características que señala Dione. ¿Tú cómo ves? ¿Estás de acuerdo? ¿O bueno, qué crees que se pueden diferenciar, Berta? Bueno, lo primero que quisiera comentar es que Morena no nace de una escisión del PRD, que Morena es una nueva agrupación nacional
que tiene componentes que no necesariamente vienen del PRD. En mi caso concreto, yo nunca estuve en el PRD, votaba por los candidatos de izquierda, estuve en el gobierno de Andrés Manuel por una invitación, pues yo era en todo caso ciudadana, parte de un movimiento social. Entonces hay que decir que Morena tiene muchos ciudadanos que no estaban antes en partidos. De acuerdo, yo lo dije por la decisión justamente de sus dos veces candidato presidencial, ¿no? y de Martí Batres y de otros de su dirigencia. De acuerdo. Los partidos son mucho más que sus dirigentes. Ojalá. Digo, bueno, esa sería la aspiración. En eso yo coincido con Berta, que los partidos son más que 2 o 3 personas. Eso creo que podemos estar de acuerdo. A ver, Berta, ya estamos pero en el sobre debate. el asunto, estoy de acuerdo en eso. Sobre el asunto. Bueno, yo creo que la mayor parte de los dirigentes del PRD perdieron la ruta, traicionaron el origen del PRD, traicionaron no solamente a su propia gente, sino a los habitantes, a los ciudadanos de este país que votaron por ellos. Voy a concretar el caso de Coyoacán, que es el que me toca más directamente sentir y ver y comprobar. Y en particular, ¿por qué la traición? Pues porque no están gobernando ya a partir de un proyecto democrático. Han venido copiando las prácticas del PRI, y yo diría del peor PRI, o sea, del PRI corrupto, del PRI controlador corporativo, del PRI de puertas cerradas y del PRI que definitivamente no era democrático. Hoy este PRD que menciono no es ni democrático, al contrario, es definitivamente agresor y represor. Reprimen a la gente que no se encuadra, que no se asimila a las directrices, en este caso de Coyoacán, del gobierno delegacional. Dione, si tuvieras que, digamos, hipotéticamente decir dónde te sientes más cerca, ¿te sientes más cerca del PRD, del PAN, del PRI, no, del PRD, Morena, del de quién? Ya te dije del PRD, o sea, a ver, quitando el PRD, obvio. Cuando hablamos democrático, no es un partido democrático. Bueno, ¿cómo fue la elección de sus candidatos? ¿De ustedes? ¿Crees que es un método democrático? Ay, claro que sí. Empezando por, no solamente porque el procedimiento o el proceso, no, esa insaculación fue simplemente ¿fue sorteo? ¿Cómo le podemos llamar? No, para las plurinominales, todas las candidaturas uninominales de todos los rangos, gobernadores, diputados locales, diputados federales, ayuntamientos, etcétera, pasaron por un proceso primero de creación de consensos al interior de Morena y después de votación y de elección en asambleas distritales, locales, estatales, etcétera. Todos los candidatos uninominales. ¿Por qué llevamos a un proceso de insaculación los candidatos plurinominales? Pues para evitar la historia que se vino dando en el PRD de los dedazos, de la competencia por los primeros lugares entre las tribus, entre los grupos, no a nivel de la base del PRD, porque mira, yo creo que hay que hacer perdón, nomás termino, porque hay que decir que una cosa es la base y otra cosa son los dirigentes. La base del PRD, yo la respeto, y la respeto mucho porque hay mucha gente honesta y combativa ahí, pero a los dirigentes no. A mí una cosa que me preocupa, y digamos que... Bueno, yo soy base, yo soy base en el PRD. Hay una cosa que me preocupa y es en los últimos días ha subido de tono y las acusaciones han sido mayores, incluso el propio López Obrador hace un reclamo airado, un ultimátum a Miguel Ángel Mancera diciendo que tiene que salirse de la elección. Es evidente que después del 7 de julio van a tener que convivir. ¿Cómo van a ser las condiciones para que Morena y el PRD convivan después, digamos, de este cierre con tantas fricciones? Bueno, mira, es parte de la vida política. Bueno, tú lo sabes, estuvimos en la Asamblea Legislativa, se llega a acuerdos y se puede cohabitar en la vida política. Eso no me preocupa. Lo que realmente me preocupa es la imputación sin fondo. Yo creo que todos los que estamos en la vida política
debe de haber, si hay denuncia, la denuncia pública. Tenemos instituciones. Manejamos instituciones. No se pueden manejar instituciones cuando nos convienen y cuando no nos conviene no son ad hoc a nosotros y entonces hay que tirarlas. Tenemos que ser muy coherentes y muy claros. Yo te quiero decir que yo, con muchos de los dirigentes que están en Morena, dirigentes, estuve así, cerquitas. No he hecho nada, no he hecho nada. Trabajo conjunto te durante puedo años. decir que hoy no he hecho nada que no haya hecho con ellos. Así. No he hecho absolutamente nada. Entonces me parece que escupir al cielo, pues nos va a caer. O sea, hay que ser coherentes, hay que ser responsables, hay que ser totalmente, efectivamente, coincido con Berta, que aquí los candidatos del PRD somos candidatos hoy, todos los candidatos en el Distrito Federal, somos candidatos que tenemos un trabajo territorial. Yo tengo un trabajo territorial en Iztapalapa, no de hace 45, Berta lo sabe, tú lo sabes, Andrés Manuel lo sabe, de 30 años, donde la gente tiene un reconocimiento a ese trabajo, donde los dirigentes que hoy me imputan me han reconocido ese trabajo. Entonces, hoy porque no están conmigo o yo no estoy con ellos, ¿ya no se reconoce? Hay que ser coherentes, hay que ser responsables. No hay que ser irresponsables en un proceso electoral donde la clase política o donde todos están metidos en el mismo canasto. La gente no diferencia. Por eso iniciaste tú preguntándome, ¿en qué te diferencias? Así es. No diferencia de tanta suciedad que se dice y que no se demuestra. Voy contigo, Berta. Cohabitar, ¿va a ser posible cohabitar? Digamos que eres optimista como Dione, después de las elecciones habrá acuerdos y podrán, digamos, vivir ambas fuerzas dentro pues de la ciudad. tenemos que, ¿verdad? La gente que tiene responsabilidad política y compromiso con el pueblo, con la sociedad, pues debe poner todo lo que esté de su parte para mantener la paz, la tranquilidad que se necesita para no caer en excesos de violencia o de confrontación innecesaria. Si nos ponemos todos la camiseta de demócratas, pues de manera civilizada, legal, debemos trabajar y actuar en ese sentido. Yo le contestaría dos cuestiones a Dione que me interesa poner en la mesa. Adelante. En primer lugar, que la candidata de Morena en Iztapalapa, Clara Brugada, tiene los mismos o más años que Dione haciendo trabajo en la delegación. Así que es. no solamente tiene un trabajo como dirigente social, porque muchos años estuvo trabajando en el movimiento social, en el movimiento de apoyo a los pobladores, a las cooperativas, de distinto tipo, sino además ya fue delegada en Iztapalapa y fue una excelente delegada. O sea, los resultados que tuvo realmente son reconocidos en todos lados. Entonces me parece que ahí hay que hacer un esfuerzo también, pues para reconocer el esfuerzo del otro y la figura y la calidad del otro. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el segundo te voy a pedir, tengo que hacer un corte rapidísimo, regreso a ese punto y hablar de esta división de las izquierdas y sobre todo cómo se están proyectando, cómo se pueden proyectar hacia el 2018, el cambio en la jefatura del gobierno y la elección presidencial, discutiendo sobre la competencia que llevan el Distrito Federal, Morena y el PRD. Estamos hablando con la candidata del PRD a la delegación Iztapalapa y con la candidata de Morena a la delegación Coyoacán, Berta Luján y Dione Anguiano. Y yo tenía una segunda cuestión vienes que tiene con que la ver cuestión. con lo que se ha venido dando en este proceso electoral. Voy a hablar por lo que pasa en varias delegaciones: Iztapalapa, Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta, Coyoacán, que es el que conozco más de cerca. Este contubernio entre gobierno delegacional y candidatos del PRD es realmente inadmisible. ¿Por qué? Pues porque todos los aparatos de gobierno perredistas se pusieron al servicio de los candidatos y les sirven para quitar la propaganda de la oposición, para golpear a los compañeros, para utilizar, y esto es lo que me parece más grave,
para utilizar los programas sociales en apoyo de los candidatos del PRD. Pongo el ejemplo de Coyoacán, me regreso. Se ha venido en estos 2 meses repartiendo una cantidad de beneficios a gente que no es precisamente toda la población, sino lo que se considera como la clientela electoral, que tiene que ver con tinacos, con tarjetas por ti, con despensas, con alarmas vecinales, etcétera, etcétera, etcétera. El día de ayer, por ejemplo, presentamos nosotros a los medios un análisis que hicimos del presupuesto original en la delegación y el presupuesto actualizado a mayo de a la fecha de mayo de este año. Ajá. Y lo que estamos viendo es una serie de modificaciones del presupuesto original que le quitan dinero a partidas tan importantes como el aguinaldo de los trabajadores, como el sueldo de los trabajadores a lista de raya, como el mantenimiento de los vehículos, para pasar estos recursos que son 100 millones de pesos a la partida de ayudas sociales. Es la denuncia en el mes de mayo. Es la denuncia que estaba haciendo Martín, ¿no? Martín La Rodríguez que yo ayer. hice. Bueno, perfecto. yo digo que es ¿quién gana la con que esta? yo hice. O sea, si esto es guerra sucia, ¿quién gana con la guerra sucia, Dione? Pues nadie gana. Además, Entonces, yo quiero aclararle a Berta, yo no he hecho ninguna imputación, Berta, sobre ningún candidato, Si tú me puedes probar lo contrario, aquí estamos. Yo no he hecho ninguna imputación. Yo me he dedicado a hacer mi campaña. Ustedes sí me han imputado. No. Ah, claro que sí. Bueno, si te lo estoy diciendo públicamente. Bueno, yo no y sé. tendrán que demostrarlo, tendrán que Si usted demostrarlo. no ha imputado eso, yo no lo sé. Yo te estoy diciendo. Y si tú tienes lo contrario, yo te estoy diciendo, yo no he imputado a nadie. A nadie. No me gusta la guerra sucia. No me gusta, no la necesito. Yo tengo un trabajo en la delegación Iztapalapa. Y jamás... ¿También el gobierno delegacional a su favor? No, O sea, fíjate ese que es un no. hecho. Fíjate que no, porque si Nomás tienes... hay que ver los recursos que se han venido No, yo, utilizando en entonces su sí estás campaña. imputando. ¿Eh? Entonces, si tienen pruebas, yo lo que estoy diciendo es, Ya presentamos si tienes las denúncialos, denuncias. Berta. Ya ya las ¿En dónde? presentamos. ¿En dónde? Iztapalapa, ¿En dónde? En el, Berta. mire, ¿En dónde? en el ¿Incluida? Instituto Electoral del Distrito bueno, Federal, qué bueno. varias Entonces, quejas. ¿qué se- En la Contraloría General, en la Berta, Procuraduría yo te de diría, Justicia yo del te Distrito diría, Federal. yo te diría, O sea, están que presentando a lo la vía mejor no institucional. no conoces la delegación de Iztapalapa. Pues la Quien conozco. tiene la gran cantidad de publicidad en la delegación es tu candidata, no soy yo. La Y candidata una de regla, Morena, no la una mía. regla, no lo digo yo, lo dijo el IEDF, no se puede colocar propaganda, y si me quieres aclarar, en ningún sitio de postes en la infraestructura urbana. Yo no he hecho ningún gallardete, lona en alguna infraestructura urbana. Estoy cumpliendo. Valentín Maldonado. Yo no estoy hablando de no, Valentín, no, no, yo hablo de lo no, mío. no, 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 Estoy hablando de que estoy respetando la ley. Estoy respetando la ley. No le he imputado a nadie, porque te vuelvo a repetir. Lo que he hecho hoy es lo que hice cuando apoyé a Andrés Manuel, cuando apoyé a todos los candidatos, como así cuando en el 2000 me apoyó Andrés Manuel. Yo no he cambiado mi conducta, Sigo siendo exactamente la misma mujer. Hay que La preguntárselo misma A ver, mujer. pero, a ver, una pregunta. y A ver, una no, pregunta. por último, ¿quién calificará estas elecciones? El agente. ¿Quién definirá quién es la mejor candidata? No son la dos gente. o tres, La- es la gente. la En gente- eso coincido la contigo. gente- oye, El la 7 La de gente, junio, la el gente 7 y de junio, ojalá que no sean los el tribunales. 7 pero- de junio, el 7 de junio, Pero- la gente, a mí quien me dice que voy a ganar es la gente. No me interesa nadie más, me interesa la gente. Por A ver, eso Dione, una mi pregunta. eslogan es con el poder de la gente. De acuerdo. Yo coincido a la De gente acuerdo. como la Una transformación. una pregunta. Los dos partidos de izquierda están poniendo en el centro de la discusión y el debate el tema de la corrupción, que en Claro. otros lados Así ha sido es. importante. Claro, mira, El te centro de podría- la discusión, te pero podría acusándose- poner un ejemplo, Perdón, un pero ejemplo, acusándose nada más. entre ellos sobre Mira, este tema. claro. ¿Qué impacto va a tener eso? Estamos pensando Estamos en el 18. dañando, Estamos pensando en el 18, Dione. estamos dañando, esa guerra sucia está dañando a la clase, a los partidos, a la politización que se hace
de las elecciones electorales. Nada más te voy a poner un ejemplo, Berta. Y ahorita me deja hablar porque nada más te digo una cosa. En Cuauhtémoc hizo un mitin. Nomás escucha. Espérate, es que me van a correr a mí por no ser un buen moderador. Es que yo sí tengo datos. A ver, vamos un dato, vamos uno por uno. Perdóname. Bueno, a ver, aquí ya respondió Dios. La corrupción en el centro, igual ustedes, acusándolo de nosotros. Sí, yo voy a hablar de Coyoacán. ¿Sí? Bien. Voy a hablar de Coyoacán. En el caso de Coyoacán hay un sinnúmero de denuncias contra el actual delegado, o más bien el ex delegado Mauricio Toledo, el que se fue de licencia para ser diputado federal, que no han sido atendidas por la autoridad, denuncias ciudadanas. Tenemos nosotros una encuesta que hemos venido actualizando con la población de Coyoacán, en donde el segundo problema que ven en la delegación es el problema de la corrupción relacionada con el gobierno delegacional. El primero es la inseguridad, el segundo es la corrupción. Dicho, además, a propósito de si es o no corrupto, pues dicho por los medios, ¿no? De alguna manera mostrado cada mes de los últimos 2 años, cada mes denuncias en los periódicos, en los medios sobre la corrupción de Mauricio Toledo. Bueno, dicho por trabajadores de la delegación, por proveedores, por restauranteros, por comerciantes, por ambulantes. El próximo domingo cierra el PRD y además me parece un acto simbólico en el Zócalo, muchas veces ocupado por su ex candidato presidencial, 2 veces Andrés Manuel López Obrador. Yo oí un tuit de Jesús Ortega, lo pongo sobre la mesa y tu reacción rápida. Nunca más ceremonias de Te Deum ni adoratorios para Mesías. ¿Qué significa eso? Con el poder de la gente. ¿Qué significa un tuit así de Jesús Ortega, Berta? Pues coraje, calumnia, denostación, demuestra la calidad de la persona que lo dice. ¿Esto nos lleva marca alguna diferencia? Sí, claro. ¿Ayuda a marcar una diferencia entre el PRD y Morena o no? Ya te dije. ¿O solamente es acusación? No, yo vuelvo a repetir, creo que el Partido de la Revolución Democrática todavía es una opción viable. Habemos mucha gente que creemos en este partido, que creemos en la transformación, que creemos todavía en la izquierda, que creemos y hacemos, porque la gente que menos tiene tenga más. O sea, tu pronóstico es el PRD va a mantener la hegemonía hacia 2018. Vamos a ganar. ¿Dónde se va a renovar? Digo, de cara a la renovación de la jefatura de gobierno. Claro, vamos a ganar y sin duda también tendremos que seguir trabajando para seguir manteniendo esta ciudad con un gobierno perredista. Berta, división, pérdida de la hegemonía, ¿cuál es tu pronóstico el domingo? Bueno, yo pienso que el PRD va perdiendo, esta elección del 15 lo va a demostrar. Hay mucha gente que está inconforme, de la base del PRD, que está inconforme con sus dirigentes. Si no cambian las cosas, entiendo que será un muerto para el 2018. Yo no lo veo realmente con posibilidades de llegar. Aquí nos estamos jugando el 2018. Si no cambia su nos estamos jugando aquí el 2018 para jefatura de gobierno y para presidencia. Bueno, va a contar, medida. En el caso de Morena hay que entender que somos un partido que apenas nació, que tenemos apenas el registro, es la primera vez que vamos a una elección, que vamos a aparecer en la boleta. Si nosotros avanzamos en el 2015, de como lo estamos pensando, va a ser realmente un hecho histórico, porque en tan poco tiempo se va a lograr posicionar a una fuerza política que representa a millones de personas en el país. Y del 2015 seguiremos trabajando para llegar en el 2018 a construir el cambio. ¿Cuántas delegaciones crees que van a retener de una? Hoy, pues casi todas. ¿Ni una baja? Pues yo creo que una mínimamente, realmente de veras. ¿Y la Asamblea Legislativa? ¿PRD crees que mantenga la mayoría? Sí, claro que sí. ¿Sí? Claro que sí. Traemos el pulso ciudadano, claro que sí. En Iztapalapa vamos a ganar. Pues yo quiero traer a colación las encuestas que ha hecho Reforma, de las pocas que lleva,
publicadas en primera plana, pues le da, por lo menos en Cuauhtémoc y en Iztapalapa, le da el triunfo a los candidatos de Morena. Y no podemos decir que Reforma sea un periódico ni morenista, ni cercano a Andrés Manuel, ni a sus candidatos. Bueno, si hablamos de encuesta, la de Las Heras, imagínate, 10 puntos arriba. No, bueno, Las Heras ya no está María de Las Heras. Claro que... Gracias, muchas gracias a los dos. Dione Anguiano, candidata del PRD a Iztapalapa, mil gracias por haber venido. Gracias. Muchísimas gracias, ti, como siempre. compañero. Berta Luján, muchísimas gracias, candidata de Morena a la delegación Coyoacán, pero sobre todo gracias a usted. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.